Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente desde el otro lado del mundo. ¿Qué más, pues, mi gente? ¿Cómo ¿Cómo vamos? vamos? Bien, bien, acá por ahí, dándole a la vida dura. Dándole a la vida dura. Ay, Estoy pero venga, si cansada de la estamos vida de empezando con adulta. estos ánimos. No, estoy Ay, cansada de la vida parcecito. de adulta. Hoy vengo con quejas y reclamos. A mí nadie me dijo que la vida de adulto era así de difícil. Parce, es muy gracioso porque de verdad uno como que cuando uno está chiquito sí le dicen como, es que la infancia es la mejor etapa de su vida, o es que, o sea, si me entiendes, es como, ok, en su momento suena muy tonto, porque uno dice, a ver, no la estoy pasando. Bueno, en su momento de pronto quizás uno da un montón de cosas por sentado, pero el Sí. problema es que la gente no lo sabe expresar, no es que sea la mejor etapa de tu vida, es la que es como la menos peor, o sea, Como que después no se pone más explican por salvaje, qué, exacto, como que sí, no explican por qué. después se Además, pone bueno, pues es que salvaje. de niño es muy difícil entender la vida de adultos. De niño es muy Sí, difícil claro. comprender todos los problemas y todos los retos que No, eso créeme, trae. de adulto también es difícil comprender la vida de adulto, no sé si te ha Y sobre pasado, todo pero uno que quiere seguir siendo niño, o sea, que uno no quiere crecer, de verdad, que uno no quiere marica, no asumir. maduramos. No, en este podcast van a encontrar todo menos madurez, ya lo he dicho. Sí, total, total. Pero bueno, Bueno, vamos a temas más maduros por el día de hoy. pues sí, y demás responsabilidades y demás Uf, cosas, retos que aún nosotros ni podemos como entender ni dimensionar. Pero bueno, yo voy a pero hacer la no. introducción porque para mí es un placer tener a una persona muy importante que es en mi vida. Em, y la trajimos de invitada para compartir un tema que a mí me parece súper interesante. Yo admiro la historia detrás de esta familia y me parece muy chévere poderla compartir hoy en este podcast. Les presentamos a nuestra invitada del día de hoy, Pili. Un aplauso, Bienvenida. Pilar, bravo. ¡Yay! La gente enloquece. Vamos a ponerle. Bueno, no Hola. vamos a poner nada, pero imagínate que hay gente aplaudiéndote, Sí, están un las público masas así acá de todo el mundo. ¡Ay, con Pili, ollas. Pili, Pili, Gloria. Pili! Pili. Esa. Esa es. Y esa es. Hola, hola, ¿cómo están? La Muy bien, Muy Cata, el bien. Steve, muy bien por acá. Muy ¿cómo van? felices de tenerte aquí en este episodio. Sí, Finalmente, porque ha un sido gusto bien, conocerte. bien insistente. Casi Es que no. complejo, es Es que complejo. El tema el de los tema de los invitados. tiempos y de los tiempos, sí, con los invitados es siempre un reto. Pero bueno, aquí estamos. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, diferente como en el concepto de emigrar, que de pronto muchas personas lo quisieran hacer, pero lo ven muy complicado porque esto ya acarrea, no sé, como más personas, más retos, más dinero, y es el tema de emigrar en familia. Es Ujú. complejo, Sí, es interesante. complejo. A Entonces, ver, Retador. danos, Kat, antes de darle Sí. paso a Pili, que empecemos con esta historia, danos una breve introducción del tema porque nos causa curiosidad y no, alguna introducción que le puedas dar a Pili. a Pili, pues yo voy a contar un poco de la historia de por qué yo conozco a Pili y todo este tema. Em, A Pili la conozco, a Pili y a su familia la conocemos desde que vivíamos en Golcos, nuestra amada y hermosa Golcos, que nos juntó y sin entrar como en tantos detalles del cómo, dónde, con quiénes nos terminamos uniendo y juntando, desde que nos conocimos hicimos como una gran conexión y desde nuestra parte, como desde mi pareja y la mía, como de, sobre todo de admiración, como de haberse atrevido a vivir este sueño sin importar edad, sin importar cantidad de personas en su grupo familiar, sin importar dejar de pronto sus carreras pausadas un tiempo y ver qué pasa, atreverse, como que atreverse a pesar de lo difícil que puede llegar a ser en su momento. Entonces nos conocimos en Golcos y nada, desde ahí creamos una amistad muy bonita durante muchísimos años y ya va a ser Pili quien nos vaya a contar más a detalle cómo fue todo su proceso como familia emigrando.
Cabe aclarar que yo no conozco a Pili, o sea, para mí es muy chévere porque básicamente es como, chicos, las personas que me están escuchando, yo voy con ustedes, o sea, yo probablemente voy a tener las mismas dudas que van a tener ustedes y Pili, cuéntame tu historia. Cuéntanos un poco de ti, Pili. Bueno, primero que todo, mil gracias pues por tenerme en cuenta, a Cata y pues en este caso también a Steve, pues por compartir esta historia que de todas maneras siento que sí puede ser muy motivadora pues para otras personas, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy María del Pilar Méndez, soy de profesión licenciada en educación preescolar, tengo una familia, en este momento tengo 2 hijos, una adolescente de 17 años y un chiquitín de 5. Dios mío bendito. ¿Qué más les puedo contar? Así. 2 responsabilidades gigantes cuando los oía, que la vida es fácil de ustedes. Que se la vean. Y nos quejamos. Y somos tan descarados. Yo no estaba hablando personalmente de mi vida, yo estaba hablando de la vida de adulto. Estás ahí, estás invitada también a ser parte de Nuestras quejas y esa queja comunal. Listo. Y pues bueno, ya eso, tengo en este momento 44 años, he trabajado pues en diferentes ámbitos pues que tienen que ver con la educación, trabajado más ahora por los niños y las niñas que con ellos directamente, pero pues siempre pensando como en mejorar sus procesos y sus cosas que tienen que ver con la educación de ellos. Entonces, venga, ahí vamos. Tapo. Yo tengo una duda. Vos estabas contando ahorita, Kat, que, o sea, ustedes se conocieron en Gold Coast y todo el asunto. Lo que pasa es que, pues, ya sabemos que Kat lleva unos cuantos años aquí en Australia, entonces no me queda claro hace cuánto fue que ustedes se conocieron, hace cuánto fue que estuviste acá en Australia. ¿Dónde estás? ¿Estás en Colombia? Yo estoy en Colombia, en este momento en Bogotá. Estuvimos en Australia desde el 2014 hasta el 2019. Okay. Y en el 2014 prácticamente recién llegamos, conocimos a Cata. Sí. Y a su compañero. Sí, al oso. Afortunados ellos, pero es que al oso, eso iba a decirle, voy a decirle oso. Sí, puedes decirle no, el oso sí es conocido acá, es un personaje. Sí, él es el personaje. Ellos también lo llaman oso, Pili. Es que no, yo quería decir como hace cuánto nos conocemos, pero la verdad no lo dimensionaba, nunca había hecho la cuenta en realidad, como, sí, no sabía, pero ahora que lo dices, claro, ustedes llegaron un año después que nosotros, más o menos, después de que yo llegué a Australia. Fueron muchos años, Pili. Muchos años que nos conocimos, que nos conocimos desde el comienzo. Total. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya en detalle en toda la historia y remontémonos al 2000, ni siquiera 14, por ahí 2013 o antes, desde cuando ustedes como familia deciden, oiga, estamos acá en esta situación, ¿cómo? ¿Por qué no nos vamos? ¿Cómo llega esa eran idea? 3. Y eran 3. Sí. Eran 3. Sí, así es. Bueno, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo que le dijeron terremoto? ¿Cómo era que le dijeron ahorita? ¿El qué? ¿Qué fue lo que dije? ¿Tromba loca? Tromba loca. Por ahí, si acaso, parece que Tromba loca puede entrar en cualquier momento a ser partícipe de este episodio. Terremotico. No, miren, esta historia es curiosa porque básicamente esto surge, puede que de mi parte hace mucho rato tenía como la idea de irme. Creo que yo les contaba en algún momento a Cata y a Oso allá en Australia como sola, ¿sí? Y creo que averigüé, hice toda la vuelta desde que estaba en la universidad y demás, pero finalmente, o sea, no se dan las cosas, ¿sí? Y ya entonces me gradué, el trabajo, toda la cosa, a mí eso como que se me fue de la cabeza. Y pues bueno, para los que no me conocen, que es que todo el mundo, yo tengo un compañero, mi compañero se llama Carlos Alberto Espina Piña, pero yo lo conocí como Piña y se quedó Piña, entonces de aquí en adelante pues siempre va a ser Piña. Más conocido en el bajo mundo como Piña. En el bajo mundo de la educación, de Australia, de Top Cat, de todo. Lo conoce. De Top Cat, sí. Acá no era Pineapple. Entonces, se intentaba, pues muy largo. Sí. The Pineapple Family. Entonces, sí,
me da tristeza, no mentiras. Entonces, pues bueno, ya cuando estoy con él y conformamos nuestra relación y todo el tema, pues yo tengo a Sofi cuando cumplo 26 años, y para ese tiempo el hermano de él estaba haciendo todo su proceso para irse a Canadá, como un proceso ya de migración y demás, y nos convidaron, fue como, vengan, ¿por qué no se vienen con nosotros? Pero en ese momento, tengo que decirlo, pues Piña no estaba interesado en dejar el país, en irse para ningún lado, o sea, como que estábamos tan enfocados en nuestras carreras, en nuestros trabajos, que como que pues no era una necesidad. De hecho, pues nosotros salimos del país no porque estuviéramos huyendo de algo, porque tuviéramos trabajo, porque estuviéramos en la inmunda, no, eso jamás fue como nuestra situación, fue más como un tema de, venga, vámonos, o sea, vámonos a aventurar a ver qué pasa, a ver si... No, entonces, claro, cuando empieza el hermano y este cuento y demás, yo le digo, ven, ¿por qué no nos vamos? Claro, yo tenía a Sofi muy chiquita, tenía 6 meses, yo le dije, no, pero fue pucha, me da como susto porque pues está muy pequeña, allá quién nos va a ayudar, mi mamá, bueno, todo. Y él como que me dijo, no, mira, yo no me voy a ir para allá, y si me voy, yo me voy solo, yo no me voy con familia, no me llevo, no solo él, sino se refería a no irse pegado como al hermano, ¿sí? Como a la familia del hermano y demás. Entonces como que quedó ahí, tampoco fue un drama, listo, ok, chun chun, así pasaron, pues mira, Sofi cumplió 11 años, mentiras, ¿cuántos? Cuando nos fuimos, 8. Cuando ya empieza como un añito antes de eso, pasan, pues nosotros quedamos acá en Colombia, después de esa cosa, el hermano todo el tiempo que hablaba nos decía, ustedes deberían estar acá, esto es lo mejor, es difícil, pero bueno. Y yo pues como, yo le dije, Piña, un día, venga, no, ahora me acuerdo que algo pasa y me dice, tal persona está en Australia, o me encontré con David, David es el hermano de la chica con las que nos fuimos a Australia. Bueno, en todo caso me dice, Denise está en Australia. Y yo, ¿y usted por qué es que no la ha llamado? Y que ella hace procesos de eso. Y yo, pero ¿por qué no la busca a ver qué tenemos que hacer? Bueno, dicho, ahí sí empecé yo como a apoyar la cosa. Como avíspese usted con ese contacto y no dice nada. Sí. No, nunca lo hizo. Entonces, yo la busqué por Facebook, todo chun chun, la busqué todo. Le dije, pues, que como que íbamos a hacer todo. Entonces, ya nos vimos con ella un día, nos explicó toda la cosa y demás. Y pues como que él estuvo dispuesto a escuchar la conversación, pero pues sin tener ninguna intención de arrancar, ¿sí? O sea, eso ni siquiera lo habíamos conversado, fue más como impulso mío de búscala, averigua, a ver qué va a pasar. Bueno, y ya, como que ahí murió, escuchamos a Denise, sí, chévere escucharla, bye, bueno, adiós. Nada, un día X me dijo, nos vamos para Australia. De la nada. Él. ¿Al cuánto tiempo? No, ahí sí yo, pues digamos que ahí no tengo como muy presente eso, pero es que... tal vez fue ese 2013, o sea, sí fue como... En algún punto del tema 2013. Sí, de hecho, como que... me hacías acordar de algo muy particular, es que cuando yo empiezo a hacer mi proceso y que empiezo como a averiguar y todo eso empieza como una duda, como... tal vez. ¿Y eso cómo será? Sí o qué. Entonces uno llega, va, se consigue un par de contactos, la cosa se queda ahí al momentico, pues a los días es como, hay alguien, un conocido que está por allá, y no es como, sí. Y como que todo va de una bobadita a otra bobadita, y cuando menos piensa uno está teniendo la bobadita de un viaje de 17 horas en avión. No, como que venga, pero ¿qué pasó y como aquí? que a mí me llamaba mucho la atención el destino, o sea, yo le decía, ¿cómo me parece tan interesante Australia, como tan chévere? Y claro, cuando él me dice, pues es que allá está Denise y fue compañera de él de la universidad, y entonces yo decía, pero este hombre, ¿por qué no ha averiguado? Que ahí hay una pregunta que es como muy típica entre las personas que quieren emigrar, en el caso de Colombia pues especialmente, y es, siempre existe esa dualidad entre Canadá y Australia. La pregunta es, sabiendo que ya tenía literalmente un familiar pues como mucho más cercano en Canadá, y que pues Canadá, a ver, no es un secreto para nadie que pues sí en este momento sigue teniendo mejores condiciones migratorias que Australia, en ese momento sí que era cierto. ¿Por qué tomas la decisión de decir que sea Australia y no Canadá? Porque queríamos irnos a un lugar bien lejos. Y de hecho nos íbamos a ir para Perth. O sea, entre más lejos de Australia de la ciudad. No, pero es que por poquito se van para la luna, marica, también te digo. Se hubiera podido ir, de hecho terminan allá. Creo que como parte de la relación nuestra, como del ser pareja, digamos, es como, hagámosle, sí, o sea, sí, ojalá entre más lejos, entre más difícil, vamos.
y él es como muy también de Suárez, como los de no niños. pegarse, digamos, de, sí, como, ay, como está mi familia ya, entonces más facilito vamos y como que nos No, vamos acomodando a ellos, no, o sea, Piña, cero eso, o sea, sí, es el man cero Ok. dijo, "Vamos", y nos vamos solos y a ver qué es. O sea, vamos a mirar si nosotros podemos sobrevivir en otro lado. ¿Por qué todo el tiempo acá? ¿Sí? Entonces, como que cuando yo llevaba, digo, oye, pero no hemos hablado con Denise, ¿será que le decimos? Y yo como que por ahí esporádicamente me volví a acordar del tema y volví y le decía y volví a le decía. Pero yo tampoco le vi como que él dijera, listo, sí, de una. Entonces, como que el tema también se me fue quedando, ¿sí? Cuando Ok. de repente así te digo, de la nada, se levanta un día y me dice, nos vamos para Australia, contacta a Denise y miremos qué hay que hacer. Y yo, ok, What? listo, yo eso sí, a los 2 minutos, bueno, Hágale, a ella denle contacte. rienda suelta que ella ya está comprando tiquetes. Y empezamos, digamos, ahí a hacer todo el proceso y demás, todo lo que implicaba, eh, pues la emoción también, pero el susto, como toda la cosa y demás. Y bueno, duramos en ese proceso tal vez, no sé, puedo decir como 6 meses, Ok. desde que contactamos, y empezamos a hacer Y como todo el empezaron. papeleo y toda la cosa. Aquí había una, ¿cómo decirlo? Como algo que nos complicaba, pero a la vez fue lo que nos salvó de pronto la aplicación, y era que pues Piña es profesor también, él es licenciado en educación física, y él estaba vinculado al magisterio de acá de Colombia, de Bogotá, en el distrito, Ujú. era profesor de Ujú. ya llevaba resto de tiempo trabajando ahí, 15 años básicamente, Wow. y en su momento tenía sus 3 trabajos, ¿sí? Él siempre ha estado, se mueve aquí, se mueve allá, entonces se desempeñaba como Ush. profesor universitario, trabajaba con el distrito y pues era el entrenador deportivo de un colegio de Ese, Bogotá, del pero ahí me norte. genera duda, ¿qué carajos le picó a Piña? Pues para que de tener tres trabajos es como, no, me voy para el otro Claro, lado del mundo. yo iba a preguntar lo mismo. Yo quería saber si después de tantos años, Pili, tú has logrado sacarle a Piña por qué se levantó ese día y dijo sí tan random de la nada. ¿Qué hizo que él tomara esa decisión así? Ni idea, no sabemos No, aún. pues digamos que no, tampoco me estreso mucho por Por averiguarlo, es saberlo. decir, es como su condición, sí, o sea, es como él, es él, Sí, él es ¿sí? así. Ok, De la nada puede ok. ser que mañana, pasado mañana me diga, nos vamos, ¿sí? Sí. O sea, finalmente ya como que, y funciona así no solo con eso, sino en general en la vida, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en este momento viviendo en un lugar y ay, cambiemos, ya hemos vivido mucho tiempo en esa casa, chun, Vamos. vamos y nos metemos y buscamos otro lugar y como cambiar, ¿sí? Como estar, como no Ok. amañarnos todo el tiempo Ujú. en el mismo lugar, en la misma rutina, en la misma vaina, entonces como que pienso que fue un detonante también que le dio. Sin embargo, tal vez él siento que como estudia tanto y las comunidades y la sociedad y todo este cuento, llega a un punto como que también se harta un poco de la sociedad, ¿sí? Entonces como dijo, bueno, ya Colombia como que suficiente, miremos cómo es en otro lado. ¿Sí? Entonces yo siento Ujú. que ese tipo de cosas detonan a tomar ese tipo de decisiones. Y pues bueno, ahí como que ya metidos en eso, pues iniciamos toda la vuelta. Entonces estaba contando que con sus trabajos, él lo que sí fue claro en decir, hasta que no tengan la visa en la mano, no renuncio. No Y yo, renuncio, pero ¿cómo claro. Sí, no claro, vas a avisar? claro, claro. ¿Cómo no vas a avisar por lo menos que te vas a ir? No avisó a nadie, le contó, básicamente los dos que nos íbamos porque ni a la familia ni a la mamá les A digo, nadie. cuando sepan, pues fuimos. Pero Se es que están enteran muy... y nos despedimos de una vez. Ajá. Entonces, pues bueno, ya cuando empieza ese proceso, yo sí, un poco pues la maleta era llena, la maleta, perdón, la casa era llena de maletas. Y él me decía, pero ¿para qué hace eso si todavía? Le dije, pero eso sale, eso sale. Bueno, lo que iba a decir ahí que ayudó mucho es que como él tenía su condición de maestro de planta, fue la comisión de estudios de la Secretaría de Educación la que nos dio la oportunidad, digamos, de que él fuera el aplicante principal, porque esa comisión él estaba obligado a volver. ¿Mm? La Claro, comisión de estudios de él fue podían, un año. podían comprobar Exactamente. en la aplicación de la visa que Ah, ustedes carajo. estaban atados a Colombia y que de cierta manera les iba a tocar volver en algún momento. Además, porque era un caso difícil. Ya nosotros no teníamos 20 años, yo me voy allá como de 35 años y él pues ya Con una estaba de 40. hija.
exactamente, con una niña, entonces no era que tuviéramos pues El mejor los perfil 18 puede años ser. como... Entonces era complicado, pero con este papel, pues eso aseguró básicamente el proceso, realmente fue eso lo que nos ayudó mucho, pero pues todo el trámite con la Secretaría de Educación, eso fue un caos, o sea, eso fue mil cosas, creo que eso fue el desgaste más grande porque pues tocó hacer mucho papeleo, pero bueno, finalmente Pero se bueno, la dieron y ahí nos fuimos. Bueno, ahí exacto. Yo te iba a preguntar, dale tú. quiero hacer un par de preguntas ahí, y es, ¿qué retos se enfrenta uno como familia en todo ese proceso durante la aplicación y preparación para arrancar el viaje? Ya sabemos que Piña, pues él se lo tomó como es él, como hasta cuando me salga, me despido, cojo mis maletas y me voy. Es hombre, es más práctico para ese tipo de cosas, pero tú como mamá también, tú en tu propio proceso, ¿cuáles son los retos que se enfrenta uno? Uno individualmente y dos como familia en toda esa preparación. Bueno, pues como familia, pues de pronto me angustiaba mucho como él, ¿sí? Por su forma de ser, por su ñoñez, ¿sí? Como que yo decía, o sea, todo el tiempo le dije, tú sabes que vamos a llegar allá a hacer oficios, ¿sí? O sea, universidad no hay, filosofía Profesor no no hay, o sea, hay. sí, no, sí, sí, de una. Entonces, un poco eso como que me costaba, pero yo sentía que yo como que la podía manejar más fácil, ¿sí? Me Okay. angustiaba él por eso. Con el tema de Sofía era como, fue pucha, ¿yo será que estoy haciendo bien? O sea, voy a enfrentar a esta niña a un mundo en el que no va a entender un carajo. O sea, ¿qué será? ¿Bien? ¿No? ¿Bien? Bueno, como ese tipo de cosas. Dudas. Y a Okay. nivel, pues, sí, como las dudas. Y a nivel personal era como, yo estaba muy emocionada, o sea, yo sí decía, no, esto entonces la van sea maravilloso, yo lo que sea voy a hacer allá, no me importa, chun, chun. Yo estaba feliz empacando la maleta, siendo sincera, o sea, yo quería meter todo, entonces que los dice, Claro. Piña, por supuesto, la maleta de él era un reguero de libros, De pero ¿para qué libros. vaya a dar libros? Él Libros. empacó libros. Vea, acá, con todo el respeto de las personas que les gusta leer mucho, porque sé que hay un tema muy místico con el tema, con el asunto de tener los libros físicos, no hay peor cosa que usted pueda llevar en un viaje, es la peor decisión, porque pesan mucho y estorban mucho y no es muy práctico. Pero obviamente eso es súper común que lo escuche, por eso hago la aclaración, es como, vea chicos, a menos que sea, como, no, cómprense un Kindle, A marica, no, menos no que No. sé, sea Piña, libros no. no le... Piña es otro nivel. Piña es otro personaje en ese aspecto. O No, sea, marica, pero Piña, es que, la mitad de su No, maleta, estoy segura que yo fueron libros tanto de adelantándome ida como de vuelta. adelantándome a la de vuelta, pero pues, haciendo el paréntesis, pues el peso que teníamos nosotros en esas barracas maletas es que eran como 2 maletas llenas de De libros, libros. además los que compramos en inglés allá, o sea, no, otro tema. Pero bueno, Es digamos un que es que, tesoro esto, exacto, por preciado. eso lo digo, es que el problema no es el tamaño usted le embute eso y da lo mismo que sea No, el ropa peso. o que sea libros, pero es que en el peso, y no se les olvide, para las personas que, pues, que nos están escuchando y que quieren venir, no se les olvide que eso es por peso, y el peso te lo cobran. nosotros teníamos derecho a 2 maletas, entonces creo que eso hizo como la... No, pues nosotros viajamos con 8 maletas, es que esto era como la No, vida marica, pues ya. Sí. empacada, porque eran las 2 mías, las 2 de Piña, las 2 de Sofía, o sea, no No, eran 6, dice esto, dice, Y, ¿cuánto está y las dos diciendo pero de era Piña? libros. No, sí, es que claro, Piña prefiere empacar libros que ropa. ¿Para qué ropa? Lo importante son los libros. él no El ropa, ¿no? compraba, o sea, de hecho él no empacó nada. Todo ese Sí. tiempo que yo estuve alistando, yo me iba acordando de cosas y las iba echando, bueno, pero pues eso generaba también como mucha ansiedad, si él decía, pero si esas maletas ahí, y si nos dicen que no, le dije, pues las desempaco, pero yo no voy a esperar al día que nos digan y que no tenga nada listo y que tengamos que salir corriendo al otro día, o sea, no quiero eso. Bueno, y Y te ya, entonces pregunto, como que eso antes, es... como siguiendo la línea de las preguntas de Kat, era como, a ver, ¿qué miedos de pronto tenías y qué esperanzas Ex- tenías respecto a la migración con la niña? Porque es que igual, Expectativas. o sea, es como,
todas nuestras historias son muy particulares y son muy únicas, dependiendo pues como nuestras propias personalidades y los momentos por los que estuviéramos pasando y todo el asunto. Pero es muy loco pensar que igual es como cuando yo me tomé la decisión de irme para acá, yo quería mandar todo para la mierda, pero era mi vida. Y si mi novia se quiso venir conmigo, es como usted está tomando su decisión autónoma de mandar todo para la mierda, pero es saber que yo estoy trayendo conmigo a una criaturita que está bajo mi responsabilidad, es como, Claro. eso tiene que generar un peso adicional. Y sobre todo esta parte que tú decías, Pili, ahorita es importante. Ustedes no estaban huyendo de nada, ustedes tenían una vida muy bien a nivel económico, a nivel laboral, a nivel estable, o sea, tenían toda una vida muy bien, muy tranquila, no estaban huyendo de nada, no estaban en una crisis, nada como que sea una razón como para otras personas que pueden estar pensando en emigrar, sobre todo como familia, sino que simplemente ustedes querían vivir su experiencia. Sí, sí. No, mira, de hecho, primero pues siempre pensamos que era una muy buena opción para Sofía, que nosotros le podríamos brindar a ella, ¿sí? A veces, a veces no, casi siempre tratamos de pensar más allá de lo material, digamos, en darle cosas, pues es mejor brindarle experiencias y creo que esto Sí. para ella fue una experiencia fantabulosa, ¿sí? Entonces siempre lo vimos como desde ese punto, como que iba a ser una experiencia para ella para toda su vida, así que lo que fuera a pasar, la situación y demás, no era tan primordial como esa situación. Lo otro que tuvimos siempre claro y que creo que eso pues ayuda como en el proceso es que nosotros dijimos, nos vamos a ir a vivir una experiencia más. Si vemos la posibilidad de quedarnos, si nos gusta, si estamos súper amañados, miramos las posibilidades para poder quedarnos. Si nos toca volver, volvemos. No vamos a sufrir por eso, no va a ser un Pero ¿y cuál drama, era la ¿sí? intención Ese siempre fue original? Quedarse un la tiempo. sí, venir por ese año, principalmente estudiar inglés. Porque ahora como que me voy acordando de por qué surgió también el tema. Antes de viajar a Australia, yo tuve un viaje a Israel con una beca que aplicamos cuando estaba en el trabajo y demás, y me la gané. Y esta beca pues me obligaba a pasar por Estados Unidos, yo pasé por Nueva York, estuve ahí como una semana, y en todo ese trayecto pues me sentí como una imbécil porque no entendía ni una palabra en inglés, no, nada, el viejito que me tocó al lado sabía como 3 idiomas y yo no podía ni siquiera hablar No, una hello. palabra. Sí, esa fue mi experiencia. Piña, a su vez, tuvo que ir a Brasil y creo que a España, bueno, también con el trabajo, una cosa así. Y en ese congreso de Brasil, pues la mayoría de gente de los otros países hablaba español, perdón, inglés. Inglés. Entonces el man también se sintió como, ups, ¿sí? Entonces como que eso dijo también, fue pucha, no puede ser que nos vamos a pasar el resto de la vida sin poder aprender a hablar otro idioma. Eso no puede pasar, entonces nos vamos. Ahí creo que es cuando dice, nos vamos para Australia. Eso también como que le dio el detonante. Y pues bueno, entonces ya con esa premisa de que nos íbamos a ir a estudiar, y su plan fue ese, o sea, puedo decir que ese señor desde que llegó hasta el día que se vino, no paró de estudiar. A pesar de que le tocó moler un burro toda la cosa, nunca dejó de estudiar y su lema fue estudia Sofía, estudia Pilar y estudio yo, ¿sí? Y así lo hicimos, todos Pero tuvimos la tenían una oportunidad de estudiar. visa, pero tenían, a Una ver, visa, eso. ¿qué visa era? Una visa de familia, pues Es una estábamos los visa de tres incluidos. estudiantes Eso, una visa de estudiante en el con que él era 2 el principal y dependientes. nosotras éramos las dependientes. Es que por eso me genera duda, por lo que decías de que estudia, es como, sí, pero en una visa No, con dependiente, en una Sí. visa de pareja solamente uno puede estudiar. Ahorita entramos en detalles de la Pues, visa porque tiene como ciertas condiciones, sobre todo ok, cuando ok, vienes ok. con hijos. O bueno, o si lo sí, queremos tocar de una vez y explicar, Pili, digamos, cuando uno tiene un hijo, cuál es la condición de traerse un hijo dentro de una visa de estudiante y explicar un poco lo que la intención de Piña con que todos estudiaran es que no necesariamente a través de la visa, sino que cada uno Ok. como que tuviera ese objetivo de vivir la experiencia a través del estudio. Entonces, no necesariamente yendo a pagar en un colegio, pero como que sí en otros contextos siempre se mantuviera como el aprendizaje. Ujú. Eh, Sofi, ay, ¿qué me preguntaste? Lo de la visa. No,
como con Pues hijo. ¿qué condiciones especiales tenía la visa? Sí, sí. Básicamente cuando pues nos cuentan toda la historia, pues teníamos como el imaginario de que allá el colegio era gratis, entonces como que lo Por iba ser a cubrir, público. ¿sí? Por ser público, Alerta de pero spoiler, tengo que no. decir pues pero tengo que decir que nos explicaron y nos aclararon la situación que no, ¿sí? O sea, allá no sucede, entonces tienes que venir y el requisito principal para que nosotros pudiéramos aplicar era que Sophie estuviera matriculada en un colegio, ¿sí? Y que teníamos que pagar por ese colegio. Entonces dijimos, ok, listo, súmelo entonces a la lista. Y eso fue pues el primer requisito, fue lo primero que hicimos, entonces pues las personas que estaban allá nos asesoraron en cuáles serían como los colegios o las zonas donde de pronto sería mejor estar. Sin embargo, lo único que te piden es estar matriculada como en el sistema educativo de Australia, pues bueno, de Gold Coast, de Queensland, y ya una vez llega uno allá, le hace la vuelta de dónde va a estudiar, ¿sí? De qué colegio le toca, no es desde acá, ¿sí? Ok, O por lo eso menos está en mi época bueno. no fue así. Eso está bueno ¿Sí? explicarlo porque imagínate ese reto uno ponerse a conseguir colegio para un hijo desde acá, pues Pero es que desde su país. igual, o sea, yo no sé, o sea, a ver, yo tengo algo, pero muy vago conocimiento sobre cómo es el tema de migración en pareja, porque tengo unos amigos muy especiales que ellos se vinieron para acá con su hija, de hecho todavía están en Sydney y todo el asunto, y me tocó ver un montón de retos que ellos pasaron. Y tenía entendido que uno de los más complicados es que acá se inscribe o sea, hasta donde tengo entendido, se inscribe al niño o la niña a un colegio que sea cerca a la zona donde vive. O sea, no es como que uno pueda decir, me voy para el otro lado de la ciudad porque allá es más barato y simplemente allá lo inscribo así yo vivo a 45 minutos en bus. No, sí, es así. No, es así. De hecho, entonces cuando nosotros llegamos a vivir en Mermaid Beach y empezamos a buscar. Generalmente esos colegios tienen como un programa especial para enseñar inglés a los niños extranjeros, pero no todos los colegios en ese momento, aclaro, no lo tenían, ¿sí? Solamente el de Surfers Paradise era el Está que lo tenía, buenísimo. entonces dijimos, pucha, el primero fue el de Broadbeach porque era el que nos quedaba más cerca donde estábamos viviendo, ¿sí? Entonces llegamos directamente a ese colegio y pues la primera cosa con la que nos encontramos es que pues el rector, muy diligente y muy querido, pues se siente como impotente porque dice, acá yo no tengo ese programa, ¿por qué la traen acá si es que yo no tengo cómo ofrecerle a ella Lo un que ella programa necesita. especial para inglés, que es lo que ella necesita, y demás? Ustedes tienen que ir a Surfers Paradise. Nos fuimos allá a Surfers y allá nos dijeron, no, acá no, porque no hay cupo. Los cupos son para los niños, pues obviamente australianos Locales, y que sí. están en las zonas locales y que requieren el servicio. En Broadbeach la tienen que aceptar, además porque ustedes son de esa zona. Acá además, porque ustedes no viven en Surfers, entonces dijimos, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir a Surfers o no sé qué decir más? Sin embargo, volvimos a Broadbeach explicándole al señor esa situación y pues el man dice, un momento, yo voy a hacer una llamada al gobierno, si el gobierno me autoriza una persona que venga y traiga el programa y se lo aplique a ella, se queda. Marica, Si no qué me cosas autorizan de eso, pues no, porque locos. podría ser. Entonces dijimos, ok, bueno, pues esperemos a ver cuándo será que nos van a llamar. No, el señor se entró, hizo una llamada, salió y dijo, listo, sí, la profe llega la otra semana, entonces matriculada. Bienvenida, la aceptamos. Hago un paréntesis ahí. Estos son los momentos donde yo me siento en el primer mundo. No es como, marica, en la puta vida eso va a pasar en Colombia. Es donde uno dice como, ¿qué? Sí. No. ¿Qué? Eso para nosotros, por ejemplo, fue impactantísimo. O sea, más que nosotros estábamos en el mundo de la educación, hemos estado aquí en lo público, que sabemos todo lo que cuesta poder contratar un maestro, sí, ese tipo de cosas fue como, no, marica, o sea, wow, maravilloso. El señor, yo sí, pues lo apreciamos muchísimo porque de hecho, Sofía viene siendo como la pionera en ese colegio con ese programa para niños internacionales, ¿sí? Creo que, y el éxito, digamos, que tuvo la profe con Sofía, además porque hay una conexión súper linda con esa profe, pues hizo que esa niña, pues como que todavía hiciera que ese colegio se emocionara más por implementar eso, ¿sí? No, y más que, o sea, porque, pues, supongo que hubo un montón de retos por ser pionera y todo el asunto,
pero a la misma vez es como una suerte muy grande porque era una profesora dedicada a ella. O sea, básicamente era una educación uno a uno, brutal. Sí. Era una profe y claramente sí el programa es como deberían enseñarle inglés al resto del mundo, a todos nosotros. O sea, wow. El programa consiste en el sonido de las letras y en el sonido de las vocales y las consonantes y cómo agrupados los sonidos es como sale la pronunciación perfecta, ¿sí? Ella jamás le explicaron ni el verbo to be, ni el pasado, ni el pretérito, nada de esas cosas. De hecho, no sabe eso qué es en este momento, ¿sí? Es como nosotros en español, que uno no sabe eso qué es en español, es que así es como se aprende. Sí. Exacto, sí. Ella tiene entonces aprendió así, ella todo el tiempo trabajaba, eran los sonidos, como el sonido de la A y la U, da, o bueno, no sé, lo que sea. Y así como que lo aprendió y esta profe pues era como muy dedicada a ella porque prácticamente era solo ella. Yo recuerdo conocer a Sophie, que era una cosita de nada, chiquitita, como en este mundo gigante australiano, como con todo nuevo, todo desconocido, y ella como con su carita como de un niño curioso por la vida, por todo, pero también tímida porque como que a ella también se le venían muchos retos, solo que ella no los dimensionaba como nosotros de adultos los dimensionábamos. Y ella obviamente cero inglés, cero nada, y pues así fue cuando yo la conocí, no hablaba absolutamente nada de inglés, y ver el proceso de ella son de esas cosas que uno dice, wow, ojalá todos en la vida pudiéramos tener una oportunidad como la que ella tuvo, incluyendo toda esta parte que acaba de contar Pili, lo de como la profesora uno a uno, cómo le enseñaron inglés a ella. Entonces fue una historia muy bonita de ver, como que todo el crecimiento de ella dentro de esta experiencia. ¿Qué vas a decir? Venga, es que no, puta, se me vino el mundo de preguntas todos a la misma vez. Es que es como, ok, wow. Primero nos saltamos un pedazo que igual de la probablemente historia, no sea muy relevante, pero que tenía curiosidad como de saber, bueno, ¿qué tuvo de especial la experiencia de pronto del viaje, netamente? Sabiendo que eran 3 que venían con una niña y todo el asunto. O sea, ¿tuvo algún reto? ¿Fue más difícil? ¿O simplemente era todo en orden y ya, una persona más y listo? No, es que toda esa experiencia fue un hit, desde que empezó, cómo empezó, todo lo que nos sucedió. Porque entonces a mí me recomendaron un chico de una agencia de viajes X acá, que como que era muy ágil con ese tema de los tiquetes. Y entonces yo lo contacté, chun, una vez ya tuvimos toda la cosa. Entonces, lo contacté y el chico todo el tiempo decía, es importante tener como una reserva, no se esperen hasta lo último y demás. Y él, desde que yo lo contacté, no sé cómo hacía, me reservaba tiquetes y reservaba y cancelaba y volvía y lo reservaba y lo mantenía y le hacía, o yo era muy intensa o el man era muy buena gente, pero él mantuvo esa misma oferta. Entonces me dijo, doña María del Pilar, un día me llamó todo, hay una oferta buenísima en business class. Y yo, ¿qué? Entonces, te la voy a mantener, son ofertas que salen esporádicamente y ustedes les coincide, yo voy a tratar de mantenerla hasta lo más, y yo todos los días, y yo dígale, bueno, el man nos mantuvo esa cosa hasta lo más que pudo, salió la visa, no sé qué, chun, pues nosotros nos fuimos de aquí para allá, en business class, la locura, parce, esa lo máximo. Yo nunca había escuchado. ¿Por dónde viajaron, Pili? Por Chile. Chile, Nueva Zelanda, y ya pues llegamos allá. Pero entonces, adicionalmente, cuando nosotros llegamos, bueno, en Bogotá, Chile, business class, normal, chun. Cuando nos tocaba Chile, Auckland, nosotros entramos en business class, pero a cada uno nos dejaron en un puesto distinto. Entonces, Sofía por allá lejos, yo acá, Piña por allá. Yo dije como, marica, yo no voy a mandar a mi chinita sola atravesando los océanos, o sea, eso es no, legal que vaya siquiera. solo Piña, pero pues yo no.
yo no sé por qué nos pusieron así y como que yo no me di cuenta, pues bueno, un inexperto, como que yo no sé, sí, o sea, yo estaba tan feliz No por el los business class podías y ni toda la diarlo en cosa. español. Exactamente, entonces cuando ya entramos y nos ubicamos en las sillas y yo vi que ahí fue cuando me di cuenta que no teníamos puestos pegados, entonces yo, el señor azafato, porque era un señor ya, el muy querido, le dije, oye, ven, hay posibilidades de que por lo menos mi hija y yo podamos, si me mueves a una silla, no sé, porque es que, ¿cómo nos ponen separados? Nosotros somos una familia ya chiquita. Me dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué les pusieron eso así? Dijo, déjame, ya lo soluciono. Cuando el man viene, nos dicen, vengan conmigo. Yo, ay, ahora no van a bajar del avión, ¿qué pasó? No, nos pasaron a primera clase, porque Ay, allá era donde estaba vacío. Y yo era como, ¿what? Todo era maravilloso. No, o sea, eso era no, yo me voy a ir a mejor, dormir, mejor, ya mejor, no o sé ni sea, qué opinar sobre esta situación. sí, yo sé. Pero bueno, listo. Cuando Entonces, yo dije, ¿qué es esto? Entonces, pues nada, fue maravilloso porque nosotros ese viaje no lo sentimos, o sea, de verdad, esto era acostados completamente, el whisky, el vino, la comida, los dulces, el helado de Sofía, o sea, toda la locura, o sea, eso está en fotos, documentado y demás, porque yo decía, esto como que nunca más lo vamos a volver a ¿Cuándo vivir en la más? vida. Sí, No le echamos. nada, nada más que Eso decir, pasó, eso fue nada más que esa fue la decir. anécdota del viaje. Venga, No, entonces, bueno, así igual para que no delicioso. nos desviemos mucho, porque obviamente pues la esencia de esta historia está muy hacia esa experiencia, por ejemplo, lo que estabas contando sobre la experiencia con el colegio está ridículamente genial, o sea, ni siquiera antes de empezar a grabar el episodio se me ocurrió pensar, por ejemplo, lo de ese programa que estabas hablando y que de hecho para los amigos Sí. que te digo que tengo sería como, wow, esta historia va a ser muy importante para ellos. Entonces, y te quería preguntar una cosa muy corto, que la niña tendría algún tipo de conciencia sobre lo que estaba a punto de pasar, pues previo al viaje, o sea, la niña que decía, estaba triste, aburrida, simplemente no se enteraba de nada, no entendía o qué. No, ella estaba muy feliz. Claro, un poco achantadita ya, porque ella estaba aquí haciendo segundo de primaria, y pues ya tenía sus Mm. amigas, su tema, sí, estaba como un poco, y era como, mami, pero no las voy a volver a ver, pero digamos que no fue traumático. Entonces, pues bueno, básicamente ella, eso como por ese lado, sí, pero también estaba muy emocionada, pues porque la motivábamos, sí, como Sofi, pues mira, vas a aprender inglés, ya vas a poder, mostrándole todos los videos y todas las cosas, la playa, pues como que estuvo muy emocionada y como siempre el plan fue volver, entonces creo que ella lo manejó muy, como muy, muy tranquilo. Le dije, gorda, igual si venimos y si aquí van a estar tus amigos, tú vas a volver al mismo colegio, o sea, no, pero Para, sí había un elemento que de pronto generó ansiedad y es que no sabía inglés, porque pues tengo que decirlo que nosotros desde nuestro enfoque y desde nuestros principios y demás no creemos en el bilingüismo, por lo menos acá, ¿sí? Y yo sí creo que los niños primero tienen que pues hacer, trabajar su lengua materna, ¿sí? O sea, como que, digamos, y por eso ella entra a un colegio en el que ese no es el énfasis, acá en Colombia, ¿sí? En su momento. ok. Pero dije, bueno, ya ella va con un proceso, finalmente yo siempre lo he manifestado y es que creo que la razón por la cual también a Sofía se le facilita un poco el tema del inglés es porque ella ya llegaba aquí con llegó allá, perdón, con un énfasis y con una gramática en español ya establecida, ya formalizada, ella ya sabía leer y escribir en español, ¿sí? Entonces como que a mí eso me tranquilizó un poco y dije, bueno, ya el español lo tiene como incorporado un poco, así que pues puede que ya le dé rienda suelta al inglés. Entonces, pero ella sí sentía un poco de temor eso, como mamá, yo cómo voy a hacer si yo no entiendo nada, me van a hablar y yo no voy a entender, eran como un poco Sus sus temores. miedos tal vez, pero pues siempre como hablándole y diciéndole pues tranquila, hija, va a ser un proceso, de hecho todos vamos a pasar por eso porque pues ninguno sabe, ¿sí? Yo de pronto tenía como una noción ahí, no lo hablaba, pero pues no entendía cosas, pero pues no me sentía segura tampoco de, de eso. Y, pues bueno, eso fue como lo que pasó con ella. ¿Y algún consejo que les puedas dar a las personas que nos estén viendo o escuchando, que quieran tomar la misma decisión que ya tomaste de venir en familia y probablemente tengan con un chiquitico, de cómo afrontar ese tema con ellos, de
que desde tu experiencia, ¿qué fue lo que de pronto resultó clave o cuál fue el error que cometiste que les puedas decir a ellos, vea, esto no lo vayan a hacer porque afecta su experiencia o algo así por el estilo? En el caso nuestro fue un poco como chocante llegar, digamos, como y encontrarnos con el sistema educativo ya australiano, ¿sí? De pronto pues hago la claridad, nosotros somos como de un enfoque pedagógico muy alternativo. Sofía estudia acá y pues en este momento Isaac en un colegio que es completamente salido de todo lo tradicional. Y llegar allá y encontrarme con ese colegio tan tradicional fue como chocante. O sea, estoy traicionando todos mis principios pedagógicos. O sea, pero digamos, en nuestro caso, eso fue como un poco como el choque, pero porque estamos metidos en ese mundo, ¿sí? Para otros papás que no saben nada y que no están en su mundo, no es la pedagogía ni la educación, no lo van a, si no les va a ser un problema. Sí, exactamente. ¿Qué les aconsejaría yo de pronto? Yo lo hice así y a mí me funcionó, pero es más como un tema que lo he hecho siempre y es acompañar mucho el proceso de los niños, no dejarlos solos en ese proceso por trabajar, que es lo que yo ya estando allá viví también esas experiencias de voy y lo dejo en cualquier parte o lo dejo solo porque aquí lo que importa es la plata, ¿sí? Claro, si uno allá no tiene plata y con hijos, el tema es estresante, pero para eso vamos dos, ¿sí? O sea, sí, claro. Aquí el acuerdo fue, mátese uno, el otro también aporta, pero principalmente el cuidado de mi hija, ¿sí? Entonces, yo que traté de hacerlo ese primer año y fue buscar trabajos en el tiempo que Sofía estaba en el colegio. Es decir, yo busqué un trabajo en el que pudiera trabajar entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿sí? Porque yo entre 8 y 9 iba y la dejaba en el colegio y a las 2 de la tarde ya llegaba a recogerla a las 3, que pudiera yo moverme desde donde estuviera, como que pudiera tener el tiempo para ir y venir y ya. Que puedo trabajar por la tarde, sí, pero pues no lo voy a hacer porque es que no tengo con quién dejar a Sofía. Y no la voy a ir a dejar en cualquier parte porque además no conocía a nadie, ¿sí? Y de pronto las pocas personas que conocía, pues le hacen a uno el favor un día, dos, pero pues todos los días no. Sí, claro. Y pues ir a pagarle a alguien para que haga lo que yo, es mi responsabilidad de hacer, pues como que nunca lo vi. Entonces, a mí me funcionó mucho y eso va mucho como en lo que piense y tenga cada familia en lo que es la crianza, pienso yo, ¿sí? O sea, habrá familias a las que, pues como que no si les, lo dejan solito sí. en el rato no les afecta, no, a mí me raya el coco, ¿sí? O sea, como que yo decía, no puede ser y no puede pasar, además porque sentía que ella necesitaba mucho acompañamiento porque literalmente Sofía estuvo muda 4 meses en el colegio. Muda era que ella nada. No, porque no entendía, ¿sí? Pero lo que estaba haciendo ella era como retomar y retomar, y el día que abrió la boca, habló inglés, perfectamente. No me preguntes cómo. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, de hecho lo tenía acá anotado, y yo pues a estas alturas, y obviamente después de toda esa experiencia, pues ella es bilingüe completamente, o sea, ella no es... O sea, lo que yo asumo es ella no pasó por la experiencia de nosotros, que es como nosotros desaprendimos a pensar en español y aprendimos como a pensar medio mezcladito, ¿no? Ella es bilingüe, netamente. Ella piensa inglés, estructura inglés y habla inglés así, o sea... Vamos a ver si Pili y Piña y Sofía quisiera participar, porque podríamos hacer un episodio con Sofía contándonos como esa experiencia de sí, de hecho lo tenía acá anotado. Inglés, porque es un aprendizaje completamente diferente al de nosotros. Ya, obviamente yo que vi su proceso y que la vi crecer, Sofía habla inglés y tiene su acento en inglés perfectamente. ¿Es australiano? Sí. Además, que iba a decir, ella logró el acento australiano de una manera brutal, o sea, los australianos que hablaban con ella decían, esta niña es como hizo, ¿sí? De hecho, pues hago también el paréntesis, ella ahorita no habla con muchos, pero con los poquitos que habla, no es sino que medio se conecta en esa pantalla con, en este caso, Bliss, no sé si Cata se acuerda de los japoneses que vivían al lado de la casa, de los vecinos, los vecinos de la piscina. Él la contacta muchísimo y hablan. Y no es sino que ella tenga un par de minutos con él y es
imposible entenderle qué habla con este man, ¿sí? O sea, empieza a contraer, y le sale, le fluye Le fluye, súper fluido. De hecho, a veces en el colegio, aquí en sus clases de inglés, como que no le entienden, o sea, es como, niña, vocalice. Amiga, amiga, colabóranos. Pero eso debe ser loquísimo, es muy top, pero es total. No, porque es que me imaginé la escena así como que el profesor o la profesora de inglés regañándole como, es que usted no sabe pronunciar, es como, ay, querido, ¿qué te dijera yo? Eso le pasa así un poquito. Ella logra ser un poquito, entre comillas, pues sobrada, es como, porque, aclaro, el colegio aquí, el énfasis no es el inglés. Yo entraría levitando a ese salón. Ellos tienen un inglés aquí como por requisito que tienen que poner eso en su currículum. Sí. Pero el colegio no le importa porque pues no es su énfasis. Pero pues finalmente en las clases de inglés ella sí es, de hecho los profesores dicen, no, pues es que hablar con esta niña, ¿qué más la ponemos a hacer? Sí, de hecho, cuando pone los ejercicios, toda la cosa, Sofía saca eso, me dice, mamá, yo a los 10 minutos ya, o sea, ya me pongo a hablar con el man, con el profesor, sí, o sea, no, o sea, ella no. No, es que yo me acuerdo de lo que era la educación en inglés. En inglés y los otros no. Entonces, pues bueno, eso creo que pues un poco echando de para atrás la pregunta es, creo que esa es una de las cosas que uno dice, definitivamente eso fue nuestro mayor acierto con ella como papás, ¿sí? Haberle brindado la posibilidad, a pesar, digamos, de todo lo que pudo, o las experiencias de pronto no tan, yo no las pongo ni malas ni buenas, sino son experiencias que nos haya tocado de pronto camellar durísimo, habernos privado de pronto de ciertas cosas que aquí jamás nos hubiéramos privado, ¿sí? Pero finalmente creo que ver el progreso de ella, ver ella cómo se metió en esa cultura australiana, porque es que además le gustó, o sea, ella además estaba feliz, ella estaba ya feliz en todo su cuento y toda su vaina. Entonces, para nosotros de pronto que, volviendo a la pregunta de qué le recomendamos también a los papás, sí que vayan con un poquito más de vocabulario, porque para mí fue, a pesar de que yo, digamos, tenía mis bases, sí, porque yo hice aquí como varios cursos de inglés, fue pucha, entrar a ese colegio y recibir ese reguero de circulares todos los días, para mí fue mi clase de ese año, o sea, yo estudié con las circulares del Colegio de Sofía. Esa era mi estudio, mientras Piña iba y trabajaba, estudiaba en su curso de inglés, yo llegaba a la casa con esta niña y era 3, 4 circulares, la de matemáticas, la de esto, la de lo otro, tratando de leer, traduciendo cada palabra. Sofi, que tú entendiste algo, no, ella no había entendido nada, que tenía que llevar al otro día tampoco. Me dice, mamá, no sé, le dije, Sofía, acá están pidiendo una camiseta roja, ¿para qué? No tengo ni idea. Yo era una camiseta roja, ¿por qué no? Yo hacía mi ejercicio juiciosa de traducir, de leer, y como que lograba entender algo de toda la circular, pero el contexto en general no lograba entenderlo. Tómele foto y mándeselo a Denise o a Juliana en su momento, por favor, ¿qué es lo que me están diciendo acá? ¿Sí? Entonces, como que no, mira esto, van a hacer esto, va a suceder esto en el colegio, chin, chin, chin. Y bueno, y luego, pues la parte más trágica era ya de ir a enfrentar al colegio, o sea, ir a recibir el informe de la profesora, ir a hablar con la señora tesorera, porque pues siempre nosotros teníamos que estar pidiendo plan de pago. No, o sea, esto era, ella ya me veía en la ventanilla y traía una hoja y un lápiz. Y era como haciéndome todo el despliegue pues para que yo pudiera entender, pero siempre muy dispuestos. O sea, yo sí tengo que decir que en ese colegio la gente fue súper amable con nosotros y siempre estuvieron como, pues digamos, muy empáticos en que nosotros no entendíamos muchas cosas, ¿sí? Pero pues ya cuando fuimos la cosa ya, de hecho ya yo me fui a pelear con la profe porque había, de verdad que yo sí siento que son muy tradicionales en su educación y no estuve de acuerdo con muchas cosas. De hecho, cuando llegamos y a ella la ponen en tercero, para mí fue nefasto. O sea, yo dije, pero ¿por qué la van a poner en tercero? ¿Sí? Y cuando empiezo a ver todo lo que me están embutiendo desde información, era como, pero ¿a qué horas? Pues ella aprendió a dividir, a hacer fraccionarios, a multiplicar y todo en el mismo curso. O sea, esto era como... Venga, vamos a ponerle... demasiadas cosas. Vamos a ponerle tapo esto acá porque, a ver, yo sabía que venía un mundo de información, pero esto no ha sido un mundo, ha sido como 3 o 4 mundos de información. Esto es demasiado y ya nos estamos quedando un poco pues como sin tiempo. Entonces, ¿qué tal
les propongo si cerramos acá como parte 1 de este tema que está tan brutal y hacemos otro episodio con parte 2 continuando con esta historia. Entonces este sería como la parte inicial, que fue obviamente la toma de la decisión, el tema del viaje, el tema de llegar acá y más o menos lidiar con lo que es la inscripción, cosas. no con el proceso educativo netamente, pero sí con lo que fue la inscripción de la niña y todo el asunto. Y ya empezamos en el próximo episodio desde lo que fue ya el lidiar con el proceso educativo de la niña y con el proceso educativo de ustedes y el vivir ustedes acá en Australia. Entonces, ¿les parece bien así? Hagámosle, listo. Sí, súper. Listo, perfecto. Entonces, bueno, no, chicos y chicas en este caso, pero chicos y chicas, las personas que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Familias con hijos interesados en emigrar, muchas gracias por escuchar este primer episodio. No se pierdan la parte 2 de este episodio. Tampoco olviden encontrarnos como siempre en todas las plataformas de audio, Spotify, Deezer, Google Podcast, todo. Estamos en todo lado. También en YouTube nos pueden encontrar. Y en nuestras redes sociales, Instagram, que es @downunder.podcast. Ahí también nos pueden encontrar. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, las recibimos por ahí. No olviden estar pendientes de la parte 2 de este episodio y nos escuchamos a la próxima en su podcast favorito, que es Viviendo en Down Under. Under. Muchas gracias. Chao.